nieto de guerrilleros, María de la Paz Quintanilla, aquí presente, y Juan Carlos Flores Oliva. Cristian no solo viene a hablarnos de un libro, sino de una memoria viva que ha marcado su infancia, su formación y su manera de entender el mundo. Desde lo personal, desde la admiración y el afecto, será él quien nos comparta el contexto y significado de los ríos subterráneos, la guerrilla sin nombre. Una obra que nace de la experiencia, la resistencia y los ideales de toda una generación. Cedo la palabra a Cristian y posteriormente al resto. Muchas gracias. Gracias, yo soy Cristian Flores, un placer conocerlos a todos. El día de hoy les voy a hablar de un libro llamado Ríos Subterráneos, la guerrilla sin nombre. Para ustedes podría ser un mero libro, para mí es la historia de una persona que ha estado conmigo desde que era niño. Me enseñó de todo tipo de cosas. Me ha enseñado sobre cultura, sobre historia, sobre fortaleza, sobre cómo jamás rendirte, sobre cómo luchar por lo que crees sin importar nada, de cómo, a pesar de que las cosas puedan verse complicadas o que parece algo casi imposible, uno siempre puede salir adelante y seguir siempre tus ideales, tu corazón, y nunca jamás dejar a nada ni nadie de lado. Siempre cuidar a quienes amas, siempre preocuparte tanto a ti como a los demás. La guerrilla sin nombre nos habla acerca de la historia de mi abuelo, en la que él formó parte en los años 60 y 70 de la lucha socialista, puesto que él siempre fue, valga la redundancia, en el ámbito socialista lo educaron en una manera en la que se debía de compartir, de dar, de ayudar al prójimo. Siempre ha sido un ejemplo de cómo ser, no sea solo una buena persona, sino de cómo ser un ser humano. El amor hacia los animales se queda corto, aunque vaya, esta historia no va más allá de solamente el hombre que es, va de la vivencia, de cómo un hombre, como un estudiante, como un campesino tuvo que hacer lo que hizo falta para luchar por lo que creía correcto en su momento, y hasta la fecha sigue dando su lucha con cada granito de arena que puede. Y este es un claro ejemplo de cómo la historia no solamente es contada por aquellos que vencen, sino también por aquellos que viven para contarla. Muchas gracias, abuelo, por cada paso, por cada anécdota, y por gracias por brindarnos un poco más de ti en este programa. Muchas gracias. Al igual que Cristian, pues para mí es un especial, aunque es la de mi mamá, yo la viví a través de él, durante muchos años este libro no es nuevo para mí, porque durante 50 años he escuchado esas anécdotas, historias, nombres, personajes. A mi vida los he escuchado. Y lo que, perdón, los dibujantes no saben el libro, de una forma lineal que no lo había visto. Como dice Cristian, no, papá es una persona muy coherente con su vida, diferente más que muchas otras. Perdón. Hablando de él, cuando lean el libro, tienen que leerlo. Se lo recomiendo, está escrito de una manera muy fácil de entender, muy coloquial, lo entiendes, lo logras disfrutar, porque está narrando de una manera que lo entiendes, aún con sus modismos en sus distintas etapas de la vida, donde vivió en diferentes lugares y aprendió diferentes cosas. Empiezan narrando historias que te das cuenta que lo hace ser como es él, desde su infancia, desde su adolescencia, y cómo fue él involucrándose en la
en la vida. Cuando ven las historias, cuando te las imaginas y las logras ver en lo que debieron de haber vivido con sus compañeros, entiendes muchas cosas del movimiento socialista, de la Liga Comunista del 3 de septiembre. Es un gran libro, se lo recomiendo, más allá de que sea el libro de mi papá, de la parte de la vida de ellos. Es un libro escrito para darle memoria a quienes ya no están, ya que lucharon, aquellos, todos aquellos que no estuvieron, que no están ahora o que se mantuvieron anónimos desde mucho tiempo. Como él dice en un momento, él era el Tacua, si no me acuerdo, el Tagua. Sí, se usaban nombres falsos para poder vivir en esta comunidad capitalista que tenemos ahorita, ¿no? Pero gracias a todo ese movimiento que hubo en aquel momento es que ahorita estamos donde hemos progresado, creo yo, aunque no sea lo ideal en cuanto al sistema que tenemos, pero hemos avanzado. No estamos en épocas represivas como antes. Si eras algo con cabello largo, si eras estudiante, te perseguían, te golpeaban. Ahorita no, y es gracias a lucha. Es algo que se debe valorar. Y ahorita, más que nunca, después de leer el libro por segunda vez, agradezco mucho el hecho de que la vida me haya puesto en su camino, que tengo el honor de ser mi papá. Muchas gracias. A ver si se oye. Parece que sí. Es evidentemente muy emotivo, no nada más sentir, sino percibir de manera tan palpable, tan cercana, lacerante, podría decir, esta herencia en la sangre que viene de la vida misma. Cristian lo dijo clarito, cómo aprender a no rendirse jamás. Y las palabras entrecortadas de Juan Carlos dicen muchísimo, más que las simples sílabas cortadas. Y es muy curioso cómo estoy aquí yo en medio de la familia y me siento parte de esta familia, porque además históricamente tenemos vínculos que se remontan décadas, hasta muy tiernas edades. Yo fui muy amigo de José Gilberto, el hermano menor de Juan Carlos, y de Chuy, que era el mayor. Me acuerdo de la foto del profesor orgulloso y de sus medallas de campeón de natación. Entonces, ¿qué puedo yo agregar a lo que ya se está testificando aquí? Pues nada más unas cuantas acotaciones, porque Juan me hizo el honor de pedirme un poco de apoyo para pues darle un poco de forma al pergeño, como decimos en el ambiente, al texto que fue cobrando vida por sí mismo. Y pues francamente yo estoy muy orgulloso de haber podido participar, y en la dedicatoria en donde a Felicitas, a Felicidad, mi esposa, y a mí simplemente nos lo dedicó con una línea que dice: para Alfonso y Felicitas, grandes amigos, nada más. Y yo me quedé pensando si lo que estaba diciendo los grandes es la amistad o que ya estamos igual de viejos. En los dos sentidos es pleno el significado, y da mucho orgullo estar aquí con ustedes y compartir esta pequeña reflexión sobre los ríos subterráneos y la guerrilla sin nombre. Hay 5 puntos que quiero extenderme, no mucho. No soy un analista literario, ni mucho menos. Me considero un periodista de forja, porque me he hecho en el crisol y en el fuego de la nota diaria que a pulso se consigue y se consigna. Y eso es lo que pretendo con estos 5 puntos, en donde a lo mejor no digo nada nuevo, pero espero que lleguemos juntos a ese 5.º punto, que es el que quiero yo llegar con la bandera desplegada.
El primero tiene que ver con el documento histórico. Evidentemente estamos ante un trabajo que tiene una valía histórica, que por algo el mismo Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Mexicanas lo cobijó, porque hace tanta falta que se ventile, que se desmenuce, que se conozca bien todo lo que ha pasado en la guerrilla y en la guerra sucia, porque precisamente por sobrevivir y por poder sobrellevar la situación social tan aguda que se vivía hace 50 años, pues tenemos estos héroes anónimos que muchos incluso entregaron la vida por la causa. Y qué bueno que tenemos testigos que están levantando este documento que con un gran talento nos va llevando de la mano a lo que bien dice Juan Carlos, y que cualquier lector va a percibir, va a sentir esta narrativa que nos adentra en las entrañas de quien está viviendo un proceso que no sabemos a dónde va a llegar, pero que tiene un ideal que lo nutre a cada paso, sea en la ciudad, sea en el pueblo o sea en la montaña. Entonces, este documento histórico tiene un valor muy importante porque ya en su propia calidad subterránea está enunciando y anunciando la trascendencia de este texto que da testimonio y que hacía falta. Entonces, esta primera consideración es evidentemente la primera, la primordial, y que nos abre la ruta a lo que sigue. Lo que sigue, el segundo punto, son las riquezas, la riqueza anecdótica que se encuentra a cada paso, en los apodos, en las descripciones minuciosas. Hay una parte en donde habla del el cerro fajeado, el cerro fajeado. Hay una serie de aventuras ahí, y desde el nombre, el cerro fajeado, llama la atención. Bueno, les invito a que lean todo lo que ocurre por ahí en el cerro fajeado. Pero hay una cantidad de anécdotas que sorprenden por la minuciosidad, por el detalle, por el cuidado. Y yo me pregunto, ¿cómo le hace Juan Aguado Franco para retener en su mente tanta riqueza de conocimientos, de sensaciones, de experiencias y de reflexiones que se desprenden de ese quehacer tan comprometido en situaciones a veces realmente pues acuciantes, en donde a veces no tiene uno tiempo ni de responder lo que quisiera, sino respondes como puedas para salvar el pellejo? Así de simple, así de grave y así de importante. Entonces ya llevamos este segundo aspecto que le da una gran riqueza al libro, sus estampas anecdóticas, desde la primera página, que parece escrito por un autor consumado, que atrapa con un teaser, como decimos en la televisión. En la entrada del reportaje inmediatamente dice, oye, esto se va a poner bueno, como película de James Bond, totalmente. Ya saben, las acciones que empiezan y luego ya empieza la historia de cómo llegamos a esta situación crítica. Entonces, esta riqueza de las anécdotas pues nos va abriendo el camino a una tercera faceta que también quisiera yo subrayar, que tiene que ver con esa precisión y con esa frescura de la narrativa. Juan, escribes como un autor consagrado, y es tu primer libro, me consta, porque cuando me hiciste el enorme favor de presentarme el manuscrito, que ya no era tan manuscrito, pues yo caí atrapado en esta trama increíble que dices tú, pudiera ser una película, pudiera ser una serie de televisión. Pues no, es la vida real de cada uno de los personajes que va apareciendo de cuerpo entero. Y eso, francamente, se reconoce y se aplaude. Es una tercera característica, esta precisión y esta frescura del texto. Esta gran precisión nos hace sentir al lector que estamos del lado de la verdad. Es tan clara la redacción, es tan clara la construcción de lo que está narrando, que sentimos que no hay mentira. Sentimos que ese compromiso se convierte en la verdad relatada de cada paso y en el significado de cada acción. Entonces, deja esta sensación de que estamos del lado de la verdad, y no de un simple cuento, no de una simple historia, no de una invención grandilocuente, como luego suele hacerse en algunas autobiografías o en algunos relatos en donde el autor trata de
pues subirse a unos escalones que a lo mejor nunca subió. Aquí no sucede eso. Todo está respaldado con esa misma precisión y con esa misma frescura. El cuarto punto es consecuencia también de los anteriores. Los personajes nos ganan, todos, y algunos con dolor, otros con profunda emoción, pero vemos personajes vivos, personajes comprometidos, personajes entrañables desde luego, y es entonces donde uno puede ver desde el amor de pareja hasta el amor a los camaradas, a los combatientes, a los que sin a veces saber cuál era el verdadero nombre siquiera, luchábamos o luchaban o se encontraban para cuidarse las espaldas, tan simple como eso, cuidar los pasos subrepticios en la sierra, en la noche, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esa es la cuarta, la relevancia de los caracteres y de los personajes. Maravilloso. A mí se me antojó ver la película, la verdad, y ojalá la hicieran bien hecha, porque luego ya ven cómo las películas nunca llegan a la altura de los libros. Ojalá esto se pudiera llevar con esta veracidad que ya lograste plasmar en el libro. Y bueno, pues la quinta y última que les decía, es que toda esta precisión, toda esta verdad, todo este sentimiento tan entrañable nos acerca a la circunstancia de la conciencia revolucionaria, de la conciencia de ese ideal socialista que aquellos jóvenes lucharon para hacerlo realidad. Y no fue infructuoso, porque el sistema político mexicano se refrescó a partir de esa lucha armada. Y se les agradece, se les debe reconocer y agradecer, porque eso que aparentemente sucedió hace décadas, lo estamos viviendo actualmente. Y sigue siendo el tiempo de aprender a no rendirse, porque esa circunstancia que estaba allá, ahora está aquí. Y es una circunstancia real que nos invita a tomar la realidad como si fuera el famoso toro que hay que tomar por los cuernos. Y la mejor manera de concluir esta presentación del libro es recordar al poeta, que ya no nos acompaña físicamente, pero que en un pequeño poema nos dejó un reconocimiento para la pareja que estamos hoy homenajeando y reconociendo. María de la Paz y Juan, poema de Arnulfo Vigil. Me voy a permitir leerlo con todo respeto. Si Adán y Eva comieron del fruto prohibido, dátiles, no manzanas, y fueron exiliados de su patria y purgaron una condena, María de la Paz Quintanilla desafió el rumbo de la sevicia, la usura de los prevaricadores, y sembró margaritas en el cadalso. Y Juan Aguado no olvidó las lecciones de Zapata y puso en práctica el camino de la luz, la mano extendida para todos. Y ambos pecaron y fueron expulsados de su patria, pero no son ejemplos de desobediencia. O, bueno, sí, no obedecieron a los tiranos, a los lacayos del egoísmo, y construyeron un mismo camino, juntos de la mano, y siguen desafiando las instancias del cielo oscuro, juntos de la mano, comiendo dátiles. Y no he concluido, porque a los hechos hay que traerlos y vamos a celebrar el momento comiendo dátiles. Que es la mejor manera de celebrar a Juan Aguado y a María de la Paz Quintanilla. Comiendo, no manzanas, dátiles. Muchas gracias por la invitación. Muy bueno. Muy con valor, la verdad. Pero
verdad, cuando yo escribí, también se me hacía una de la garganta. Porque yo no soy, creo que no soy expresivo. El sentimentalismo no es mi fuerte, ¿no? Siempre saco la vuelta de eso. Hasta ni en las cuestiones amorosas. No tuve mucho trabajo. Pero a mí me pareció ideal este poema al final. Porque el párrafo anterior del libro dice que fuimos a la sierra, ella y yo, ya como pareja. Ahí es donde por primera vez menciono a ella. Y digo que como pareja fuimos, no encontramos al grupo al comando que yo contactaba allá por la zona de Uique, y entonces regresamos y juntos dejamos las armas, juntos decidimos seguir luchando. Eso nunca lo dejamos, ¿no? Entonces ya pongo el poema, ¿no? Juntos. Y así. Pero la verdad yo aprendo más cada vez. He tenido presentadores excelentes como Pedro Salmerón, pero el primero que dio el presentador fue Poncho. Y ya en otras ocasiones estuvo también, pero como hoy fue genial. Y bueno, el otro era un experimento del nieto, el hijo, el nieto, los viejos, el hijo, el nieto, y yo va a ser el nieto también, ¿dónde está mi nieto? No, por allá están las nietas, no vienen mis nietos, tenemos muchos ya. Entonces fue una cuestión familiar. Pero creo que cuando platicaba con un amigo que tenía muchos problemas de tipo sentimental, y yo le decía, no te preocupes, si quieres, es como una casa, vas construyendo ladrillo por ladrillo, o sea, no quieres tener todo resuelto ya, y que no tienes contradicciones con tu mujer. No, construyelo día por día, y a lo largo ya vamos a cumplir 80 años. Entonces yo creo que sigue confirmando lo que yo digo, que las cosas van construyendo, paso a pasito. Cuando terminé el libro y lo presenté en el taller ese de historia, la gente dijo, ¿y por qué no hablaste de tu vida? O sea que eso no refleja mi vida. Digo, pues es que esa es mi vida. Lo que quieren que hable de la represión, de la familia, de los amores, no, yo no puedo desligar una cosa de la otra. El hecho es que ya tenemos 55 años de pareja. Con otra pareja duramos poquitos años. No tengo problema. Me dijeron, tú tienes muchos problemas. No, sí, como los relatos del libro, trato de no alejarme de la verdad y ser transparente. Creo que es la mejor que se entiende. A lo mejor es científico también. Yo tuve una formación, cuando me incorporo a estos movimientos, una formación de círculo de estudio. Íbamos a lo básico, a lo más fundamental, a lo que nos iba a servir. En lugar de andar viendo textos de otros revolucionarios o gente intelectuales, filósofos, nosotros íbamos directamente al marxismo, o sea, leer eso. Esta lucha va a ser en esa ruta. Entonces pues vamos a los clásicos, ¿no? Y no nos desviamos de los demás. Y en la práctica yo fui más de hacer cosas que de decir. O sea, la cuestión intelectual, aunque la entendía perfectamente, me formé ahí, pero más bien mi experiencia de vida de joven en el campo, en un rancho, me hacía ver las cosas lo más sencillo posible, ¿no? O sea, tratar de resolver, decía Cristian, que parecía acá que inventaba cosas y arreglaba cosas, ¿no? No es programa de televisión. Cualquier problema que se le presentaba lo resolvía. María. Y entonces, pues a veces me ocurría cada cosa que digo, que se me ocurría eso. ¿Sí? Por ejemplo, logré sobrevivir porque en los primeros problemas que empezaban, vives en la clandestinidad,
bajar a busca y se agarraba balazos, o los mataban, o los heridos, o los ponían a la casa. Y yo decía, si yo puedo evitar el enfrentamiento, no voy a sacar mis cosas, mejor voy a negociar, entre comillas, ¿no? Entonces, así sucedía. Llego y me encuentro con un retén bajando la sierra, donde todas las poblaciones indígenas tomaran, y de pronto vengo yo vestido de rojo y de la sierra, ¿no? En el monte, y me encuentro en el retén del ejército. Y que bueno, porque bajan a todos del tranvía. El tranvía son camiones que traen asientos arriba y una lona cubierta en tierra. Y entonces yo me bajo y me voy a saludar al oficial que dirige la partida militar. Entonces lo saludo, le digo que vengo muy cansado, vengo a las minas de la Reforma y que ya me voy. Y él me dice, se me queda viendo así, espérate, ya van a terminar, ahorita vas a terminar. Ya estoy cansado, ya me voy. Además yo vivo ahí. ¿Dónde vives? En esa casa ahí enfrente. Entonces, ¿qué hago? Me voy caminando, tranquilito, me meto a la casa. Son casas que tienen un cuarto aquí, otro cuarto aquí y un techo. Y la parte del medio sirve como comedor, sala, servidor, todo, ¿no? Entonces ahí estaba la gente comiendo, almorzando, a las 7 de la mañana. Estaban comiendo. Y me ven que me meto ahí a corral, paso por un ladito, nomás digo con permiso, y salgo a la parte de atrás. Y hay un corral de vacas, me meto al corral, cruzo el corral y bajo al río. El río que ya sabe el hotel, y ya me voy. Entonces ahí empecé a agarrar la onda de que si yo controlaba mi instrucción, mi miedo, pues, me iba mejor que si me ganaba balazos. Aunque no es por presumir, pero yo era instructor militar, entonces yo tenía que siempre dar como muestra de caminar, todo eso. Lo que implica eso es enseñar a la persona. Entonces, yo llego a Sinaloa con esa función. Ya había tenido la experiencia de... Aquí en Nuevo León queríamos hacer una guerrilla en el sur del estado. Solo dirían que estamos locos, ¿no? Pero en ese tiempo pues, estaba no tan poblada la zona de Perán, Linares, Perán, Rayones, que más por ahí. Pero se llegó a la conclusión de que no había condiciones para una guerrilla total ahí, que había que buscar otro lugar. Entonces el grupo que yo andaba, que era el movimiento espartaquista revolucionario, se disuelven porque la mayoría de la gente, los campesinos sobre todo ahí en la zona de Perán, nos exigía que dejáramos la lucha legal esa de marchar, de llevar pliegos petitorios al gobierno del estado, que eso no resolvía nada, que había que hacer lo que hacían los humanos, entrenar y irse a la guerrilla. Entonces la gente abandonó a la organización y se disolvió el movimiento legal pacífico del movimiento espartaquista y se convirtió en la guerrilla sin nombre, porque también los compañeros no querían que tuviéramos un nombre, sino era una guerrilla, o muchos. Fuimos de las primeras guerrillas que se fueron a la montaña. De ahí, entonces se decidió no hacerlo aquí, se decidió hacerlo en la Huasteca. Pero en la Huasteca resulta que los talamontes ya habían acabado con gran parte de la selva, ya no había mucho donde protegerse. Entonces se bajan de la sierra, duraron como 15 días. Yo no anduve en esa aventura, nomás apoyaba logísticamente. Yo vivía en el sur de Tamaulipas. Entonces se van a durar. Y ahí se duraron un poquito más. Pero al final, uno piensa que andan en el bosque, en la montaña, y que nadie te ve. Y resulta que todo el mundo sabe quién es, dónde andas, dónde te mueves, qué armas traes. Entonces la población era vigilada. Cuando regresaban la raza para buscar los lugares donde habían almacenado alimentos, los campesinos ya se podían ver. Entonces, pinches campesinos atrasados que no tienen que andar haciendo la producción. No. Entonces se bajaron. Ese último intento lo hicieron el 26 de julio del 67. Y el 30 de septiembre del 67
se bajaron. Ya. Entonces cambió de estrategia la búsqueda, pero seguimos siendo, a partir de ahí, si nos iba quedando claro que eso de los días subterráneos no desaparece, o sea, aparentemente desaparece, pero se hace subterráneo o busca otros